interesante porque vivimos esta virtualidad, esto que estamos viviendo, que tiene pues sus bemoles, pero también sus múltiples ventajas. Una de ellas me están comentando la gran cantidad de alumnos que están participando el día de hoy, a los que le doy la bienvenida también directamente, pero también, por cierto, nos pone en contexto, ¿no? Este estado de excepción que marca quizás un antes y un después, ¿no? Vamos a redimensionar muchas cosas, se han redefinido algunos, y en medio de ellos, por ejemplo, los procesos constitucionales han servido para impulsar algunos temas durante el estado de excepción. El más importante, diría yo, vendría a ser, por ejemplo, el tema del deshacinamiento de los penales, ¿no? Que si bien es cierto, ha venido de la justicia ordinaria, corrió de manera paralela con los procesos constitucionales. De tal manera que la relevancia de este estado de excepción ha marcado nuevos criterios jurisprudenciales que habían sido, para mi gusto, contaminados con una lectura autoritaria sobre temas de las prisiones preventivas, por ejemplo, y han traído incluso consecuencias como esa sorprendente apertura de competencia que ha hecho el propio tribunal, de una suerte de supervisar cumplimiento de sus sentencias y estableciendo una discutible ampliación de su competencia sobre si puede establecer políticas públicas, por ejemplo. Entonces, el estado de excepción ha sido para muchas cosas, por cierto, espacio para lo doliente, pero también para pensar y repensar varias cosas en el tema del derecho. Un país que por lo demás creo que todos vamos a sentir en lo siguiente, nos da desde el dolor, desde la inteligencia, escenarios vivos, inmediatos, como haber vivido incluso también en su momento, y no tiene nada que ver con el tema, pero vale la pena destacar una crisis central con el tema del cierre del Congreso, ¿no? Y con un nuevo Congreso, por cierto, que también ha merecido una corrección incluso en cómo funciona por parte del tribunal. Entonces, todo esto, el estado de excepción nos ha servido de muchas maneras para pensar mucho en el tema del derecho, y probablemente todavía nos estemos quedando cortos en lo que se deba pensar de cara al futuro, ¿no? Porque probablemente el nuevo pacto que se venga de la modernización del Poder Judicial, de promover una cultura de servicio del Poder Judicial, ya no incluya necesariamente hacer más edificios, ¿no? Sino probablemente un pacto con la ingeniería y la tecnología, porque está claro de que así como esta pandemia ha arrojado la insuficiencia de camas UCI, también va a arrojar que el sistema de administración de justicia, donde se insertan los procesos constitucionales, va a estar colapsado, va a tener grandes problemas, ¿no? Entonces, dicho esto, casi como una cuestión introductoria de varias cosas, creo que lo importante y lo relevante es conocer un poco los estados de excepción, porque la respuesta a la gran pregunta, si es que proceden los procesos constitucionales en los estados de excepción, la respuesta es sí, ¿no? Y probablemente sea muy sencilla, porque recurramos a la Constitución, ¿no? Y a una lectura convencional y lleguemos a eso. Pero creo que es importante más bien hacer una reflexión en torno a los estados de excepción, porque es más bien los problemas, ¿no?, que uno encuentra en la justicia constitucional, en que a pesar de que somos un país que ha vivido muchos años, muchísimos años, un trabajo que hice con Daniel Soria y César Landa, bajo la dirección de César Landa, por cierto, cuando estábamos todavía en la Universidad Católica, Lima ha sido una de las regiones y otras regiones como Ayacucho, que ha habido durante años en permanente estado de excepción. De tal manera que la excepción en muchos casos creo que ha provocado una sensibilidad inicialmente de excepción para luego banalizarse y normalizarse, ¿no? Cosa que está mal, ¿no? Pero claro, la pandemia de estos tiempos probablemente nos haya vuelto a pensar y repensar lo que viene a ser un estado de excepción. Y un estado de excepción es una institución, para ir comenzando un poco la presentación del tema, es la forma como el Estado constitucional previene
una circunstancia de excepción donde los derechos fundamentales se afectan, ¿no? Y se afectan de una manera absolutamente circunstancial, específica, ¿no? Donde el propósito que va detrás del estado de excepción es recuperar la normalidad constitucional. De manera que es, para comenzar, una situación de excepción, una situación reglada, con circunstancias habilitantes, con un número de derechos fundamentales establecidos que van a ser afectados y que también comporta obligaciones adicionales. Pero los supuestos que sirven para establecer estas circunstancias habilitantes es comprender que el Estado constitucional ha previsto una situación que, bajo la constatación de que la situación de normalidad es insuficiente para enfrentar una crisis específica, previene su propio estado de excepción. Entonces, vamos a ver que esto, que es un tema del derecho constitucional, ¿no?, ha encontrado y tiene un reflejo en el derecho internacional de los derechos humanos. De tal manera que para aquellos que estamos vinculados para un escenario supranacional, conocer el estado de excepción constitucional tiene que ser leído también en la clave de lo que supone el tratamiento de esto sobre la base, el tratamiento de esto en el escenario internacional, sea para aportar herramientas hermenéuticas o sea para aportar límites, ¿no?, o habilitar circunstancias donde se puede interpretar que el derecho internacional es más tuitivo y expresa límites a los derechos fundamentales que pueden ser afectados durante un estado de excepción. Entonces vamos a ver un poco el tratamiento constitucional, muy ligero, pero va a servir para efecto de que además nosotros conozcamos de que a pesar que existe un límite expreso desde un punto de vista constitucional para cuestionar las razones por las cuales uno establece un estado de excepción, creo que ciertamente bajo el parámetro de lo que se discute ahora como democracia sustancial, siguiendo un poco a Ferrajoli, ¿no?, y su definición, que es interesante porque desde la distinción en que él hace de derechos y garantías, y estas garantías que surgen de su regulación, o sea, de la regulación de los derechos, es precisamente una circunstancia fundamental para comprender la relevancia de los derechos fundamentales, ¿no?, en el mundo de la democracia constitucional. Y él ha habilitado, no sin cierta discusión, por cierto, pero creo que más o menos ya instalado, que existe un ámbito de lo indecidible en el Estado constitucional que corresponde al Estado, a los derechos fundamentales. Una posición de los derechos fundamentales, a su vez, que no es una gracia, sino que es consecuencia necesaria de la teoría contractualista del poder que soporta, ¿no?, el primer constitucionalismo, en virtud de la cual nosotros podemos decir somos los productores, los creadores del Estado constitucional, y que por esa condición, que no es de la menor importancia, existe un profesor, Pedro de Vega, fundamental, un titán del derecho constitucional español, que escribe mucho sobre todo lo constitucional, pero en particular reforma constitucional, poder constituyente, etc. Es de la escuela de Lucas Verdú, ¿no?, de Álvarez Conde, Pérez Royo, etc. Es una escuela donde reposa mucho el tema de lo político, y es ahí donde se instala justo, pero dice, hubo ser social en la antigüedad, pero por supuesto es indiscutible, nosotros más bien heredamos esa percepción. Pero ese ser social es diferente, porque ese ser social, esa persona, encontraba una sociedad. Y además, bajo el parámetro de desigualdad, él tenía derechos que esta sociedad y este Estado le daba según su diferencia. Cosa que no ocurre en el Estado constitucional, porque el Estado constitucional somos los creadores del poder y del derecho. Por cierto, generando pues una teoría contractualista que se alimentó y que tuvo un punto culminante en Rousseau, pero que tenía una alimentación pues hasta de monárquicos como Hobbes, como Locke,
que finalmente trajeron esta idea de que somos nosotros los productores y el poder y el derecho son el producto. Bajo esa lectura, necesariamente nosotros y nuestros derechos son anteriores al Estado. Y por esa razón, el Estado no me da derechos, los reconoce. Y este es un cambio paradigmático fundamental, ¿no? Y esto ha ido un recorrido que, por cierto, ha ido con un desarrollo de los derechos fundamentales, un rol del Estado, etcétera, hasta en nuestra experiencia continental europea, la forma como se desarrolla el control constitucional hasta ahora ha ido pues con el empoderamiento de una institución, ¿no? que es el punto culminante de una opción ideológica de los revolucionarios franceses y de los europeos en general, que llega y tiene un punto culminante con la aparición de los tribunales constitucionales, ¿no? Y por cierto, en octubre, y voy a convocar a algunos profesores de aquí, a ver si nos acompañamos a celebrar los 100 años de la Constitución austriaca, que es la primera que pone los tribunales constitucionales y que marca, según un profesor, Manuel García Pelayo, y que hoy se lo teoriza Joseph Aguiló, sería el inicio, ¿no?, de lo que viene a ser el Estado constitucional de derecho, bajo una lectura kelseniana de que solo es derecho aquello que es exigible en tribunales. Cuando la Constitución se hace exigible en tribunales, ya es derecho y consecuentemente el Estado es Estado constitucional de derecho. En el mundo, por fuera del constitucionalismo, solamente quiero hacer una miscelánea de repente un poco porque sea interesante. Es un autor, Ferraras, muy interesante sobre el tema del control jurisdiccional de las leyes. Él dice que este modelo de control de una institución que se ha empoderado, por lo menos en 18, 27 países de la Unión Europea, tienen tribunales constitucionales por fuera del Poder Judicial. En América también tenemos un modelo que se ha expandido así, que convive al lado del modelo americano, y algunas particularidades donde las cortes están dentro del Poder Judicial, muy pocas, por cierto, la más conocida es la costarricense, ¿no? Pero luego aparecen los modelos kelsenianos por fuera y con una magistratura que es particular, ¿no? Una magistratura especializada, que además tiene un método de selección particular, con un mandato definido, que es contrario a lo que vienen a hacer los magistrados de fuera. ¿Y por qué dice que eso es así en la experiencia europea? ¿Y por qué los americanos más bien fueron por el camino del control difuso por los jueces, por la desconfianza de los jueces hacia los jueces en la Revolución Francesa? O sea, los más conservadores del antiguo régimen eran los jueces. Entonces, la forma inicial, y recordemos a Montesquieu, pero además recordemos que en las constituciones francesas iniciales de 1791 y 1795 se prohibía expresamente a los jueces controlar las leyes, ¿no? Entonces, por eso es que el modelo que se empoderó fue básicamente por fuera de un poder judicial, porque además se entendía que el control siempre posible del jurisdiccional de las leyes suponía un costo democrático muy alto, ¿no? Y bueno, esa ha sido un poco la convivencia con este sistema, que hoy más bien el modelo europeo nuestro está importando algunas instituciones de common law, ¿no? Por ejemplo, la jurisprudencia vinculante del tribunal. En el mundo del derecho internacional, por cierto, lo que conocemos hoy un poco del sistema interamericano, vamos a referirnos específicamente a eso, tiene una historia inicial que el año pasado en la propia universidad hicimos un evento incluso para recordar el inicio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tenía ya, ¿cuántos? 60 años, porque en 1959, en Santiago de Chile, se hizo la Declaración de Santiago, donde se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero por primera vez ahí se reivindica que la comunidad americana hace suyo como una bandera el respeto de los derechos humanos y reivindica la democracia representativa como el espacio político natural donde se desarrollan los derechos humanos. Y este es un tema que hago énfasis porque a veces nos falta aquellos
que eventualmente les encanta algunas instituciones de la democracia directa para ponerlas porque hacerlas evidenciar o que hacer creer que son más democráticas y son más acercadas al pueblo, cuando no necesariamente es así. Cuando se han establecido las grandes discusiones, ¿no? Sobre el tema de la vigencia de la democracia representativa, que ha comenzado, si queremos ver papel en el federalista de Mason, sobre por qué debe ser una democracia representativa en vez de la directa, a pesar de que la directa sería en la esquema rusoniana el ideal de un modelo democrático, es porque la democracia representativa impone deliberación y reflexión, y que además reconoce una división que es clara en las sociedades. En la sociedad hay gente que le interesa la política y otros que no le interesa. Entonces, sobre la base de eso, es mejor tener una representación que asuma un tipo de representación y sobre la base de eso desarrolle una calidad democrática superior a la democracia directa. Entonces, en esa declaración de Santiago de 1959 se pone estas preocupaciones, ¿no? Y se crea en ese sentido el germen de lo que viene a ser lo que conocemos hoy con la Carta Democrática Interamericana, que también reivindica lo mismo, los derechos humanos, pero también específicamente la participación política y sus múltiples modalidades y el carácter representativo de la democracia. Entonces, todo esto es un tema fundamental reconocerlo. Pero como también se ha dicho, y creo por lo menos haber sido yo un vocero reiterativo, si bien es cierto los órdenes coexisten y son independientes, en el tema, en el eje temático de la reflexión sobre los derechos humanos, en realidad esto es el segundo piso del derecho constitucional, ¿no? Y esto es importante rescatarlo porque al final de cuentas, a veces también existen sobreentusiasmos de derecho internacional que pretenden a veces desarrollar y no establecer lo que en Europa sí ocurre, ¿no? Con, con algunos casos muy emblemáticos del Río hace poco, y más de un caso donde el margen de apreciación de las Cortes Nacionales se respeta, ¿no? Pero, por último, ese es el sistema que tenemos y es el sistema que impone un estándar muy, muy, muy importante. Entonces, acá tenemos que tenemos una regulación de los estados de excepción nacional, ¿no? Está en el 137 y reproduce un poco la Constitución del 79 en el sentido de que son los mismos, estado de emergencia, estado de sitio, pero acá lo interesante probablemente sea reconocer en el texto inicial del 137 es las características esenciales de los estados de excepción. Y son, para ir comenzando un poco la exposición directamente, es que ocurre un empoderamiento efectivo del Poder Ejecutivo en detrimento de la institucionalidad sin que ésta caiga. Alguna vez me dijeron algunos alumnos, y espero que solamente haya sido una mala interpretación de los alumnos, que había un profesor que incluso fue candidato a la alcaldía del Fujimorismo, que él decía que lo que había ocurrido en 92 era igual, era un estado de excepción y que consecuentemente ocurría este asunto. No tiene nada que ver. Pues. Insisto, los estados de excepción están en la Constitución y son los únicos supuestos habilitantes, los estados habilitantes, en la cual una afectación a un derecho fundamental es legítimo. Con lo cual, el estado de excepción es típico, y es precisamente la forma como la cual el Estado constitucional asegura, ¿no? Quitarnos, ¿no? Como lo dice el, ¿cómo se llama? El profesor Ferrara, un poco cuando discute cuál era el sentimiento de los constituyentes franceses iniciales, era huirle a la subjetividad como quien le huye de la peste, ¿no? La idea es evitar, si por medio está la afectación de los derechos fundamentales, pongamos las circunstancias específicas. Hay un empoderamiento del presidente de la República, el Poder Ejecutivo, ¿no? Que incluso le habilita la facultad de establecerlo con un decreto supremo, y que tiene un plazo determinado, ¿no? Que puede ser
y este es un tema que le tomo en nota porque ese es un tema diferente a la regulación internacional, en todo el territorio nacional o en parte de él, ¿no? Y dando cuenta al Congreso de la Comisión Permanente. Este es un tema importante que ya explica que esta explicación de ese profesor de historia, por cierto, que dicen que dijo a los alumnos, ¿eh? No tiene nada que ver. Pues, aquí la institucionalidad sobrevive, ¿no? Y lo que ocurre, por cierto, con los derechos fundamentales, es otra cosa, no mueren, y la institucionalidad tampoco. Entonces le dan cuenta al Congreso que sobrevive y existe, y eso no ocurrió en el año 92. Entonces, en el caso del estado de emergencia, existen circunstancias habilitantes, como ustedes pueden apreciar, que es el caso de perturbación de la paz, del orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Y esta pandemia es la que ha estrenado justo esta causal, graves circunstancias que afecten la vida de la nación. Porque normalmente ha estado con la perturbación de la paz o del orden interno o una catástrofe como los supuestos habilitantes de un estado de excepción. La estadística dice que este es el estreno de las graves circunstancias que afectan la vida de la nación. Por último, eso es materia para que se pueda investigar. Pero esta causal habilitante del estado de excepción que provoca el actual estado de emergencia es una de las causales. No más, porque hay otras realidades constitucionales que tienen otros supuestos. Estos son los que previenen la nuestra. No quiere estado de emergencia estrictamente por si acaso, porque incluso la amenaza le pone una calidad específica, que es la inminencia, ¿no? La inminencia que es como el inmediato, sin que medie tiempo, ¿no? O sea, que sea por ocurrir. Entonces, esta circunstancia del estado de emergencia es la que finalmente establece, estas son las circunstancias habilitantes de este estado de excepción. El estado de sitio, ¿no? Por el contrario, es el caso de invasión, guerra exterior, guerra interna, guerra civil, ¿no? O amenaza que inminentemente se produzca, ¿no? Y ahí donde encontramos supuestos distintos que su propia expresión nos sugiere una gravedad diferente, ¿ya? Aquí el plazo que se establece en el estado de emergencia es de 60 días hasta 60 días, y en el caso del estado de sitio hasta 45, justo es la expresión de lo que viene a ser el plazo determinado. El plazo determinado está definido por la circunstancia que habilitante de lo que se busca una proyección. Por eso que ustedes han visto tantas renovaciones mes por mes de estos estados de excepción que estamos viviendo hoy día. Porque se proyecta una solución al comienzo de un entusiasmo de 15, 20 días, que hemos visto ahorita, estamos encerrados ya casi en el sexto mes. Los derechos fundamentales son distintos también. Y ahí vamos entrando un poco en el match con lo anterior. Pero para efecto de no dejar el tema de lado, yo le decía que esta circunstancia habilitante puede ocurrir en todo el territorio nacional o en parte de él. Y esto puede provocar dos lecturas, porque vamos a ver en el derecho internacional esto no es así. Pero lo que sí queda claro es que cuando decimos el hasta en el plazo y en todo o en parte de él, estamos estableciendo que no es los máximos, sino el hasta está gobernado, el hasta dónde está gobernado por la crisis que conforma el supuesto habilitante del estado de excepción. Entonces, el plazo, el lugar y los derechos fundamentales que se afectan están definidos por el hecho habilitante. De tal manera que si no existe ese hecho o no existe la amenaza inminente, simplemente no ocurre esto. Pero aún así, la interpretación constitucional nos lleva a entender que en el marco de estos supuestos, lo que tiene que ocurrir es que solo se establezcan los estados de excepción hasta lo que se pueda pensar inicialmente que puede necesitarse para superar la crisis. ¿Por qué? Porque el estado de excepción está pensado para bajar el estándar de protección de los derechos, a afectarlos incluso. ¿Para qué?
para buscar la normalidad constitucional. Entonces, esos es los supuestos habilitantes, el temperamento que debe gobernar, porque ya les comentaba, está expresamente prohibido el control de las razones de los estados de excepción y eventualmente proyectar esto, pero tenemos que entender, en consonancia con lo que hemos hablado, que esto sí podría ser materia, porque podríamos analogar bajo estas distinciones dentro de lo que viene a ser disposición y norma, y desdoblar la norma que prohíbe, podríamos establecer que para las circunstancias, esa protección, esa impermeabilidad, esa imposibilidad de controlar el political question que está detrás de las razones para poner un estado de excepción, podría discutirse que podría flexibilizarse en el supuesto de que esto no concurra. Y el supuesto habilitante sea disfrazado vía argumentación, ¿no? Y se esté sacando, sea un uso perverso de esta institución. Lo dejo ahí. Los derechos cambian porque en el estado de emergencia se afectan hasta 4 derechos. Esto que ustedes ven, libertad y seguridad personal, inviolabilidad de domicilio, libertad de reunión y de tránsito. Todo eso que vimos hoy, por la cual estamos hablando a través de este medio. ¿Cierto? Tenemos, en cambio, en el estado de sitio, una formulación curiosa, ¿no? Y dice que más bien el decreto que se declara es donde se dice cuáles son los derechos que no se afectan, que no se afectan. Con lo cual, nacen todos afectados. Y eso expresa, por cierto, la gravedad. La gravedad. Entonces, finalmente, también esta gravedad se expresa en las prórrogas de uno y otro. Yo dejo suspenso este tema del estado de sitio porque vamos a ver justo la necesidad de hacer una conexión, ¿no? con el derecho internacional para efecto de llegar a una conclusión sobre este tema. El plazo, ¿no? Es hasta 45 días, ¿cierto? Y en el caso del estado de sitio, el presidente tiene que pedir aprobación de la prórroga, cosa que no ocurre en el estado de emergencia. En el estado de emergencia simplemente se prorroga con otro decreto, confirmando también las circunstancias de gravedad de uno y de otro. Y la obligación adicional es precisamente dar cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente de la declaración de los estados de emergencia. Entonces, todo esto, ¿no? No tiene un control directamente más que lo que existía incluso con una ley que fue la causa eficiente precisamente, según lo que se dijo entonces, del golpe de Estado del año 92, que era la ley de control parlamentario de los actos del presidente, ¿no? Eso tendríamos como norma que eventualmente podría ser habilitante para controlar, pero esto no tiene un control. Esto es un acto político, ¿no? Relevante, un acto de control político relevante. Pues bien, estas son las diferencias que tienen los estados de excepción y el tratamiento. Y vamos a ver más bien, un poco acá les estaba comentando los supuestos habilitantes, los derechos y la obligación adicional. Supuesto habilitante, distinto estado de emergencia, estado de sitio, los derechos afectados, distinto estado de emergencia, estado de sitio, y lo común es la obligación adicional de dar cuenta al Congreso de la República, ¿ya? Y, por cierto, que los estados de las prórrogas son completamente diferentes en uno y de otro estado, expresando y ratificando la diferencia de gravedad de uno y el otro. Bueno, hemos hablado de los estados de emergencia, los problemas que tienen es precisamente la forma de controlar, ¿no? Y como les había comentado al inicio, nosotros tenemos un problema donde los estados de emergencia en algunos lugares ha sido la regla, ¿no? O sea, y eso sobre todo en los tiempos donde hemos tenido terrorismo, subversión, ¿no? Pero en 2020 se está estrenando este supuesto habilitante, como le dije, de grave perturbación, ¿no? de la vida de la nación. Entonces, este tema, acá también lo tengo acá desarrollado, ya lo hemos conversado,
tenemos el problema de que el problema del control parlamentario es que no existe un procedimiento específico en el reglamento del Congreso, pero sí hay una comisión que a veces es utilizada, y creo que no necesariamente bien, que es una comisión que en realidad controla otros actos, ¿no? Como los decretos legislativos, etcétera. Pero no existe formalmente esta institución. Los problemas de control judicial, ¿no? Como le dije, solamente cuestionan la razonabilidad y la proporcionalidad de los actos restrictivos, más no los supuestos habilitantes. Acá ya vamos adelantando un poco lo que vamos a concluir, pero el problema del control constitucional a través del proceso no se instala en los actos restrictivos de los derechos fundamentales, se instala en el problema de cuestionar la razonabilidad y proporcionalidad de lo que si se declara bien o no se declara bien un estado de emergencia o un estado de excepción en general, ¿no? Porque claro, hay momentos en los cuales supuestos habilitantes un gobierno autoritario podría mal usar y hasta podría ser popular, pero como lo tenemos claro, el vector de control no es de popularidad, es de constitucionalidad. Entonces ocurre que, y esto lo digo porque está claro que hemos tenido precisamente hace poco una mala, ya se confirmó por lo que se ve, por lo menos eso queda como opinión, más que una convicción, ¿no? Porque eso tendrá su propio procedimiento y su propia consecuencia, de que habría habido una mala intervención que puede ser consecuencia más bien de irse a lo opuesto, o no sé. Pero hemos visto al inicio, por ejemplo, el caso del capitán Cueva, ¿no? Que para dar una lección de lo que no se debe hacer, cacheteaba. Y era popular. Era popular. Entonces, el problema no es que sea popular. El tema es si es correcto desde un punto de vista constitucional. Entonces, el problema del control judicial se instala, insisto, no en la posibilidad reconocida de controlar la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo o lesivo del derecho fundamental, sino en las causales de los supuestos habilitantes que pueden ser objetivamente mal usados en una tentación autoritaria. No, no es el caso al que vivimos hoy, creo que eso no está en discusión, pero podría ocurrir, de tal manera que la reflexión va en torno a eso. ¿Cuál sería una medida de solución? Insisto que los operadores y las instancias de cierre generen eventualmente una norma desde un desdoblamiento de esa norma restrictiva. Hay un caso en el caso de las normas legales. Existe un ejemplo donde una norma expresamente constitucional ha sido interpretada para provocar una norma para que proceda un proceso constitucional. Sí, en el caso de los amparos contra normas legales, ¿no? Que está expresamente señalado y se ha hecho un desdoblamiento y ahora sí se puede en autoaplicativo y no en el heteroaplicativo, lo que requiere reglamento. Por eso es que uno escuchaba con sorpresa, por ejemplo, el caso de la devolución de la ONP, la ley, que había personas, profesionales, profesores que decían que sí procede un amparo. Eso no es así, eso está expresamente prohibido por la Constitución. Y tiene un sentido, además, desde un punto de vista técnico, para que no sea así. ¿Por qué? Porque no es autoaplicativo. Tan simple como eso, ahí se cerró la discusión. Entonces, el punto es ese, ¿no? Podría ocurrir una forma de mutación en virtud de la cual se puede interpretar que se puede cuando exista una convicción, ¿no? De que existe un mal uso del supuesto habilitante. Un poco solamente un par de diapositivas para el caso, ¿no? Se ha instalado en los estados de excepción, incluso en este que tiene un objetivo sanitario, un discurso bélico, ¿no? Un discurso bélico. Estamos en guerra contra el virus. Está bien, puede ser retórico, pero nunca hay que dejar de luchar contra que se instale la efectiva convicción de que esto es una guerra. No es una guerra. No es una guerra. ¿Por qué? Porque si no, ahí estamos habilitando, legitimando y hasta provocando conductas que no deben ocurrir. Porque el uso de la fuerza en los estados constitucionales está arreglado. Está arreglado y que el derecho internacional que se ocupa del uso de la fuerza no es el derecho internacional humanitario, que es el derecho de la guerra, sino
el derecho internacional de los derechos humanos. De tal manera que no es que aquí desaparece el derecho internacional de derechos humanos, no, no. Por el contrario, se instala el derecho internacional de derechos humanos, ¿no? Y que podrás utilizarlo como un ejercicio retórico, pero no, no, no como una realidad, ¿no? Acá no hay ninguna guerra, ¿ya? Entonces ese es un tema que hay que establecerlo. O sea, en el caso puntual, y esto tiene su propia... En el Perú existen dos decretos legislativos que usa la policía y la usa la Fuerza Armada. En ambas situaciones es fundamental reconocer que se exigen los mismos requisitos, que son legalidad, necesidad y proporcionalidad como criterios organizadores. Y existen instrumentos internacionales que precisamente acuerdos específicos en virtud de la cual se establece los parámetros para efectos de interpretar qué es lo que se puede, cuáles son los límites de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Ese es el título que se le da a los policías, y existen sentencias específicas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde expresamente, Castañeda Gutmann, si no me mal lo recuerdo, donde expresamente se dice que los estados no deben utilizar las Fuerzas Armadas en este tipo de situaciones porque hay un diferente entrenamiento respecto a las fuerzas policiales. Estos son las normas internacionales. Tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y en este pacto, en esta Convención Americana sobre Derechos Humanos, tenemos el artículo 27 y el artículo 4 en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Existen, vamos a ver más adelante, dos acuerdos internacionales complementarios que dan sentido a este asunto. Y vamos a darnos cuenta de una lectura, es que los estados de excepción más o menos reproducen las circunstancias habilitantes con un tema interesante, ¿no? Es el tema de lo que significa el ámbito territorial, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con precisión, ¿ya? Porque en ambos hablan que amenace la independencia sobre el Estado aparte en el caso de la Convención Americana, y acá en el artículo 4 que pongan en peligro la vida de la nación, lo que ha sido interpretado, ¿no? Por el Comité de Derechos Humanos, ¿no? Y también ha hecho suyo por la Convención Americana, de que esa circunstancia habilitante tiene que producirse y afectar a todo el país. Es un estándar elevadísimo, pero además poco útil, porque efectivamente podría ocurrir que en el estado aparte ocurra una situación muy focalizada, pero grave, que efectivamente no puede resolverse por una normalidad que está gobernada por los mecanismos propios de la democracia, que se organiza bajo el principio de transparencia y de procesos, ¿no? Entonces podría ser que sea necesario focalizarla, y esa focalización podría interpretarse más bien como una posibilidad que abona en una tutela mayor de los derechos fundamentales que tienen estos instrumentos internacionales. Pero en buena cuenta, vamos a repetir, el supuesto habilitante son básicamente lo mismo, dicho de varias maneras, pero son circunstancias graves que afectan la vida del Estado parte o de la nación. Entonces, por cierto, también establecen criterios específicos que surgen del propio constitucionalismo, que instala el paradigma de la igualdad como regla de trato en la política, en el derecho, en la sociedad, etcétera, ¿no? Porque ese es el supuesto del hombre sin poder y sin derecho, del contractualismo constitucional. Entonces, pone e impone que ninguna medida puede soportar un acto discriminatorio, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero busca también que todas estas limitaciones están limitadas a la exigencia de la situación. ¿Ok? Entonces, es más, hablan de la medida y el tiempo estrictamente limitados en el caso de la convención, y el otro es limitadas a la exigencia de la situación. Con lo cual se reproduce un poco lo que dice la Constitución: tiempo, plazo, ¿no?
y derechos. Pero sí añaden un tema muy importante que es interesante establecerlo como una cosa un tema más importante. Acá estamos hablando que justo de la regulación habla de lo que se reproduce en el escenario nacional y habla de las medidas y los supuestos habilitantes. Y vamos a ver más bien aquí. Eso es lo que quería instalar, probablemente eso fue mi confusión. Vamos a ver que el estándar internacional americano es mayor a nivel de protección que el del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Son coincidentes, como ustedes pueden ver, en los 7 primeros derechos que están más o menos vinculados a lo mismo, pero la Convención Americana proyecta otros, ¿no? A la familia, el nombre, el niño, derecho al niño, a la nacionalidad, a los derechos políticos, y aquí está el tema central que es fundamental y se conecta a esta exposición. Las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Como ustedes saben, la Constitución del 79, que si queremos utilizar la clasificación de García Pelayo, en virtud de la cual la Constitución se vuelve norma, o sea, ya deja de ser fuente de la fuente del derecho y se convierte en fuente directa de derecho, comienza con la del 79, y la del 79 es post-convención. Entonces, el artículo 200 debe estar inspirado en este artículo, en este inciso donde se establece claramente que las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos son los que no se pueden suspender en ninguna circunstancia, ni en los estados de sitio. O sea, y esto es importante porque puede ocurrir supuesto teórico en la cual ocurra una declaración de estado de sitio sin enumeración de derechos, siguiendo el modelo del Estado de la Constitución, pero nosotros por esta obligación internacional, que no es jerarquía, es obligación internacional, y esto es muy importante que lean a Agostini, tiene un texto muy bonito, muy simpático sobre la relación de orden interno e internacional, ¿no? Que no establece una relación de jerarquía, sino que yo, como me obligo, lo debo cumplir. Y aquí tenemos una obligación internacional, que es que los procesos no pueden suspenderse, ni en los estados de sitio. Entonces, este es un tema que podría habilitar un control constitucional, por decir, contra un acto restrictivo que sea imposible soportar precisamente por esta obligación internacional. Esto lleva a proceso, por cierto, a establecer lo que dicen muchos autores, ¿no? Por ejemplo, Alan Brewer, ¿no? Y en el proceso, como Adolfo Alvarado, que es un amigo, mi maestro, amigo mío, que dice que justo este es el reconocimiento de que el derecho al proceso es quizás junto con la vida y la libertad de lo más importantes, porque es el derecho que te sirve para proteger los derechos, ¿no? Y Alan Brewer tiene un textito muy chiquito, muy antiguo, pero que desarrolla precisamente una reflexión necesaria porque para efectos de que se comprenda, la noción o la definición de derecho humano que tiene esta convención es completamente diferente al derecho fundamental que nosotros tenemos. ¿En qué sentido? Que por la relación jurídica procesal internacional, ¿no? Existe un límite a esa definición de derecho humano. Por eso solamente se ve en su dimensión vertical, que no ocurre con el caso de derechos fundamentales, que bueno, ya es muy largo explicar acá y excedería los términos de esta exposición. Entonces, tenemos, primero, el reconocimiento de la situación habilitante común con la regulación interna, pero tenemos que existe una serie de derechos que no pueden ser afectados en los estados parte, en los cuales está el Perú. El Perú es estado parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y no solamente eso, y bueno, y la obligación internacional, vamos a complementaria, es más o menos análoga a la que existe en la Constitución. La Constitución dice que el Ejecutivo da cuenta al Legislativo, y aquí se da cuenta a las instancias internacionales, a la Secretaría General de la OEA y a la Secretaría General de la ONU.
Entonces es un tema importante, ¿no? Es análogo, es como lo que hace el defensor del pueblo también, que es el garante político de la Constitución, y anualmente presenta su informe, y también sobre el derecho, los derechos, hace una declaración sobre este tema. Pero el Estado peruano, a través de Cancillería, tiene que comunicar cada vez que declara un estado de emergencia a la ONU y a la OEA que lo ha declarado, para que exista ese registro, ¿no?, de esta situación. Entonces, tenemos aquí, bueno, más adelante tengo lo que estaba comentando sobre los procesos constitucionales, pero lo adelanto. Y con eso vamos a acabar, ¿no? La Corte Interamericana ha establecido 2 opiniones consultivas directamente alusivas a este tema de la protección a través del proceso, ¿no? Y reconoce el habeas corpus y reconoce la idea de que no se suspenden en ningún caso los procesos que tutelan los derechos fundamentales en los estados de excepción. Entonces, aquí la reflexión es un poco, insisto, el problema de la falta de control de la forma como se declaran los estados de excepción, ¿no? Que no existe una norma, y que normalmente ocurre que la dinámica de los efectos es mayor siempre que los procesos, de tal manera que hay una fórmula naturalmente inhibitoria para que esto se discute también en los escenarios internacionales. Bueno, volviendo a lo que les comentaba sobre el uso de la fuerza, estos principios están establecidos, ¿no? Son legalidad, necesidad y proporcionalidad. Y estos dos son una suerte de soft law, que es el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y los principios básicos sobre el empleo de fuerzas y armas de fuego por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Digo soft law porque no son estrictamente vinculatorios, pero sí informativos, y por cierto los estados lo cumplen. Tanto es así que los desarrollan en sus normas, ¿ya? Y esto funciona de la siguiente manera: el uso de la fuerza, ¿no? En los estados constitucionales, que son normalmente los problemas que ocurren en los estados de excepción para efectos de los procesos constitucionales, exige esta legalidad de establecer, por cierto, que la fuerza pública está sujeto a la ley, al mandato de la ley, y habilitada por el decreto que declara estado de excepción hasta lo que permite el estado de excepción. Y yo recuerdo en el Tribunal de Garantías Constitucionales, cuando yo todavía estudiaba en la universidad y tuve la suerte de ser jefe de práctica y alumno y jefe de práctica de César Landa, su primer jefe de práctica con un grupo de amigos, con Daniel Soria, etc., nos enseñó un caso Monzón, por ejemplo, ¿no? El caso Monzón era un caso de una persona a la que se le priva de la libertad por una situación completamente diferente, sin flagrancia y sin mandato escrito y motivado, en un estado de excepción provocado por el terrorismo. Entonces, él supuestamente se le atribuye un delito común, que es cualquier otra cosa, y sin embargo lo apresan, y cuando le dicen suéltalo, porque no hay mandato escrito y motivado, le dicen esto es estado de emergencia. O sea, los primeros años de la vida de la Constitución del 79, ¿no? Y el juez que ordena, al final de cuentas, su liberación es el actual juez San Martín, el juez supremo San Martín, que es el que establece el sentido de razonabilidad. De tal manera que él dice que para cumplir también un sentido de legalidad de la afectación a un derecho fundamental, por ejemplo, el tema de libertad, habría que establecer las razones que provocan la circunstancia o la circunstancia habilitante del estado de excepción con la razón de la afectación del derecho fundamental de la persona. Entonces, si la razón, para efecto de buscar el estado de excepción, era el terrorismo, seguridad, etcétera, tú no podías privar, ¿no?, del procedimiento para afectar legítimamente la libertad de una persona por cualquier otro delito. Cuando ocurra un acto que esté vinculado a reprimir o a buscar, en consonancia con las razones de la seguridad del estado de excepción, un acto de terrorismo, podría justificarse una inobservancia de los requisitos de un mandato legítimo de detención.
Pero si eso no es así, no tienes por qué dejar de observar el mandato escrito y motivado. Y declaró fundado el habeas corpus, ¿no? Entonces, y eso también incluye el sentido de legalidad. El estado de excepción, ¿no? Es, ¿no? Una circunstancia arreglada. De tal manera que serán las circunstancias habilitantes las que también explicarán y harán razonable las afectaciones a la libertad que se puedan cometer durante su vigencia. Bueno, y la proporcionalidad. Y la necesidad de usar la fuerza solamente cuando sea absolutamente necesario. Entonces tenemos aquí dos normas que se las doy solamente para efecto de que ustedes tengan el decreto legislativo 1186, ¿no? Que regula el uso de la fuerza, y bueno, acá, perdón, tengo aquí el 1186 y el 1095. Los dos son decretos legislativos que usan y una y otra, voy a cambiar de diapositiva para terminar un ratito. A ver. Eh, un minutito para terminar de que tengo acá mi... Acá está. Listo. Voy a proceder nuevamente a compartir. Ajá. Listo. A ver. Bueno, tengo acá una dificultad con la diapositiva completa, pero voy a traer la otra diapositiva que también traje para este tema. Listo. Listo. Por favor. Bueno, van a tener que... Listo. ¿Se ve? Disculpen la interrupción. ¿Me podrían decir si se ve esta diapositiva? No, doctor, estamos viendo su ventana WhatsApp. de... Sí. Listo. Entonces, ¿cómo se hago con esto? Deja de compartir y vuelve a compartir solo en la diapositiva. Sí, lo que pasa es que no sé cómo poner A ver, vamos a ver. Ya está. Ahora sí creo. Voy a ver. Listo. Ahora sí creo, ¿cierto? ¿Ahora sí? Sí, ahora estamos viendo las Bueno, diapositivas.
Esto lo... Entonces, el estado de excepción es como les había comentado, el tema del uso de la fuerza tiene una regulación, que es el caso típico de este asunto. Entonces ahora vamos a entrar directamente y cerrando nuestra participación justo a este tema fundamental, ¿no? Los procesos constitucionales dicen en el artículo 200 que siempre proceden. Ya hemos visto que en el estado de excepción también se establece su procedencia. Entonces, existe la opinión consultiva número 8, cuando frente a la pregunta siguiente, el recurso habeas corpus, cuyo fundamento jurídico se encuentra en los artículos 7.6 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es una de las garantías judiciales que, de acuerdo a la parte final del párrafo 2 del artículo 27 de la Convención, no puede suspenderse por un Estado parte de la citada Convención Americana, dice, es el habeas corpus y el amparo. Y establece en la opinión consultiva número 8, ¿no?, en el año 1987, que es uno de los procesos que no pueden ser suspendidos. Pero es más, además establece este artículo 25.1, que es el artículo de la protección judicial en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que su encabezado es: los recursos son sencillos y eficaces, ¿no? Entonces, en esta opinión consultiva se discuten varios temas. Uno de ellos es si son o no los habeas corpus y los amparos. Y la Corte dice que sí. Pero además lo incluye en la formulación de la pregunta el artículo, si está entre los artículos 25.1, y lo incluye. Entonces, el desarrollo de la Corte Interamericana ya clarificó que la protección judicial, por excelencia, y no de manera excluyente, ¿no?, incluye estos procesos sencillos y rápidos que son los habeas corpus y el amparo, y que están dentro de los supuestos que no pueden ser nunca suspendidos. Finalmente, tenemos la opinión consultiva número 9, ¿no?, que establece cuáles son los alcances de la prohibición de suspender las garantías judiciales indispensables. Y dice expresamente, incluso para que no quede duda, que estas garantías no son susceptibles de suspensión. De tal manera que a la posibilidad constitucional del artículo 200 tenemos estos dos opiniones consultivas que son parámetros de interpretación, ¿no?, en la función consultiva de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, que en el desarrollo de la convencionalidad como control ya incluso es un parámetro obligatorio de interpretación para los jueces, ¿no?, los jueces convencionales. Es un tema que podrá en otro momento conversar sobre este asunto. Entonces, y también dice que aquellos procedimientos inherentes a la forma democrática representativa de gobierno previsto en los derechos internos de los Estados partes como idóneo para garantizar la plenitud del ejercicio de los derechos a que se refiere el artículo 27.2. O sea, proyecta sobre el habeas corpus, sobre el amparo, y a todo aquello que sirva para proteger derechos, de tal manera que no se termine de desactivar, ¿no?, la vigencia de los procesos, y que los jueces del Poder Judicial entiendan que esto es una obligación internacional, y que los jueces, el principio de independencia que tienen, no puede estar por encima de la obligación internacional del Estado al que ellos pertenecen. Entonces, este es un tema muy, muy importante por reconocer. Entonces dice que, claro, tiene que ejercitarse ante el marco y según los principios del debido proceso legal recogidos en el artículo 8 de la Convención, ¿no?, que son las garantías judiciales, así se titula ese título. Entonces, como vemos, tenemos que los procesos constitucionales, los procesos de protección, son de los procesos que no pueden ser en ningún caso posible de ser suspendidos en los estados de excepción. Mantienen su vigencia, ¿no? Eso por disposición especial de la Constitución, y por disposición convencional se extiende a todo proceso que sirva para proteger derechos fundamentales. Entonces, el estado de excepción, ¿no?, es un marco que nos podrá servir precisamente para limitar la acción, ¿no?, estatal en medio de las circunstancias que le habilita el Estado constitucional. Pero, insisto,
a los límites que ya la propia Constitución, por principio de interpretación, se le impone, le encontramos en las convenciones también los límites a los que están obligados. ¿Cuál es el límite central? Obtener y buscar recuperar la normalidad constitucional. Y por cierto, serán los derechos, ¿no? Como cualquier otro derecho afectado, ¿no? No susceptible de ser una interpretación expansiva para afectar los derechos fundamentales. Entonces, este es un tema importante reconocerlo. Existe protección internacional al respecto y creo que es un tema para debate. Muchas cosas que vemos ahora, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la posibilidad, lo que se vio la semana pasada, sobre si era posible establecer una restricción al beber. Interesante, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto ha sido una presentación global, establecer que teóricamente y técnicamente y normativamente los procesos constitucionales existen básicamente por una convicción. Los procesos constitucionales, los derechos fundamentales, los derechos humanos no mueren durante los estados de excepción. Entran en una suerte de letargo, de afectación, de reducción, pero están vivos. Y por esa razón tienen que estar vivos también sus formas de protección. Y bueno, esta es un poco la idea. No sé si hay alguna pregunta. Les agradezco infinitamente la paciencia. Disculpen las interrupciones. Siempre no soy nativo digital, así que siempre es un problema el manejo correcto y fluido de esta herramienta. Gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Muy interesante la ponencia. Ahora le paso a formular algunas preguntas que nos han dejado los participantes en el chat. Una de las preguntas dice, según la Corte Interamericana, los estados no deben emplear las Fuerzas Armadas en el orden interno. Sin embargo, los estados que incumplen esta normativa, ¿qué responsabilidad tendrían? Primero, lo cierto es que es un párrafo dentro de una sentencia, ¿ya? Es en el caso de Vélez contra Ecuador, si no me equivoco, ¿ya? Expresamente donde la Corte dice que deberían evitarse usar, ¿no? Pero claro, la idea es el sentido creo de la afirmación es una gradación, porque probablemente en algún momento determinado sea inevitable por un tema de tamaño, o sea, somos 30 millones de personas en el Perú, 33 dicen, y son, no sé, 100.000 efectivos. No tengo ni idea, pero exacta, ¿no? Pero son por ahí. Entonces uno tiene que de alguna manera. Por eso es que la categoría internacional no es policías ni militares, es funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y lo que te dice los escenarios internacionales es que debes evitar usar las Fuerzas Armadas para el control ciudadano. Porque hay otro tipo de entrenamiento, ¿no? Es un otro tipo de entrenamiento, ¿no? Aun cuando los protocolos del uso de las fuerzas sean muy comunes. Por ejemplo, ambos tienen como pasos, ¿no? Que son los pasos preventivos y los pasos reactivos. En los pasos preventivos, ellos están obligados a visibilizarse, que es la primera acción persuasiva, ¿no? Con uniforme, con todo. Luego, hacer contacto visual, instruir una orden, y luego pasar a las posibilidades reactivas, que son, en reducida manera, el uso de no letal, arma no letal y el arma letal. Es más, dentro de lo no letal es simplemente el control físico. Antes de, ustedes dirán, pero eso en el momento no se ve, no, pues es que eso es así, o sea, uno no debe recurrir directamente a disparar, o sea, cuando hacemos, y recordemos que la proporcionalidad es un principio organizador también del uso de la fuerza. Entonces, yo siempre cuando he tenido algunas clases, siempre digo, en el derecho está vedado lo que podría ser matar cucarachas con bazooka, porque no se puede, o sea, eso es innecesario, tú tienes otras medidas antes de llegar a ese uso. Entonces, ¿existe la posibilidad de una obligación internacional? Sí, pero tendrá que ser determinado
como ocurre en cualquier Estado constitucional. Uno no es culpable si no existe una resolución que determine tu responsabilidad. Y en este caso, insisto, estos códigos que le he dicho del uso de la fuerza y esta reflexión de la sentencia puede ser un criterio de desarrollo interpretativo si los códigos son obligatorios estrictamente, no son vinculantes estrictamente, pero sí son organizadores e inspiradores de la legislación que actualmente regula. ¿No? 1085 y el 1190 que les comenté, ¿no? Entonces, sí puede ocurrir una obligación internacional, sí, y lo único que ocurrirá es eso, o sea, una obligación internacional que debería exigir un comportamiento mejor de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas encargadas del orden peruano. Eso sí es posible generar responsabilidad internacional, pero eso se define casuísticamente, como se define todo, ¿no? ¿Aló? Muchas gracias, doctor, por la pregunta y por su respuesta. Vamos a pasar con otra siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál sería el contrapeso inmediato al incumplimiento que posiblemente ejercerían los militares y policías en un estado de excepción? Más aún que hay poca capacitación y un desconocimiento en su actuar en ese tipo de situaciones. Eso es Bueno, otra pregunta, sí. yo creo que primero lo que habría que entender, porque probablemente muchos de aquí, de los 325 participantes, hayan estado de acuerdo con el buen capitán Cueva, ¿no? O sea, a ver, las normas no transforman realidades, las normas quieren transformarlas, pero quienes las transformamos somos nosotros. Entonces nosotros estamos gobernados por una cultura autoritaria, ¿no? Que a veces nos hace sentir que esa es una buena medida, que la gente no entiende y que hay que hacerla entender. Entonces, en la medida en que eso sea un contexto cultural, es muy probable que no exista una sanción, una conducta represiva que está por fuera de lo que se exige la situación. Porque a ti te afectan la libertad, no te afectan el hecho que te golpeen, ¿no? O sea no te habilitan para que te golpeen, ni para que te enseñen la tarea, ¿no? O sea, la actuación es reducción, ¿no? Establecer las consecuencias que en ese momento le imponen a la infracción a la norma y consecuentemente poner a disposición, de repente hacer una retención, ¿no? Una retención, una detención eventualmente considerando la gravedad del caso, y solo eso, no tienes por qué hacerlo ranear, o cuando hemos visto también circunstancias tristes con miembros de la comunidad LGTB, a los que los hacen ranear gritando soy hombre, soy hombre, soy hombre, ¿qué es eso? Eso no es posible, eso no es admisible, ¿no? ¿No? Ese es un tema que primero tiene que ser parte de una convicción colectiva. Y en segundo lugar, claro, eso va a generar seguridades también en la administración de justicia, porque probablemente lo que ocurra es que hagas una denuncia y esto quede en el olvido. Entonces, por eso es importante, la responsabilidad es que se establezcan desde las acciones. O sea, si hay un policía que haga esto, se tendrá que ejercer la responsabilidad política. Y de verdad que hemos perdido el sentido de esa responsabilidad porque creemos que es malo, que provoca estrés institucional, porque provoca circunstancias que no corresponden al momento, etc. No. Este es el momento en el cual aprendemos, todos. Aprendemos a convivir con reglas de la Constitución, a la tolerancia, al respeto, y enseñamos a las fuerzas humanas que se están comiendo un pleitazo fundamental a que reconozca sus propios límites. Entonces, ¿cómo le enseñamos? Le decimos que eso no es posible. O sea, eso no es malo, porque al lado de esta persona que representa una conducta autoritaria, yo conozco muchísimos que tienen sentido de que eso estuvo mal. Entonces, comencemos con eso, ¿no? O sea, la persona que se ve afectada puede iniciar un proceso, por cierto, ¿no? Pero, claro, en el marco de lo que corresponde
la naturaleza del proceso constitucional, que es reparador, porque se vuelve irreparable y ya tiene otro proceso, indemnizaciones, delitos, qué sé yo, pero eso es lo que corresponde, ¿no? Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Vamos a continuar con dos preguntas más. La siguiente es, ¿cómo se estaría llevando el seguimiento de las sentencias de estado de cosas inconstitucionales en estos tiempos donde es primordial el cumplimiento de estas y dentro de un estado de anormalidad constitucional? A ver, yo sí creo que los estados de cosas constitucionales tienen que tener un impulso control de las personas que están sufriendo el tema. Lo que no sé si es una competencia que se puede hacer de oficio. Yo tengo mis dudas sobre la competencia de un tribunal para hacer seguimiento de una política pública, para hacer un control de estas cosas. De verdad que no. Yo tengo bien claro que hay una división competencial del poder y que además convierte en ocioso el poder institucional, el poder democrático. Yo hace unos años me invitaron a dar una conferencia por los 25 años de la Corte Constitucional Colombiana. Y yo admiro la jurisprudencia, de la que hay que admirar. Lo que yo decía en ese momento, siendo muy impopular, porque me había invitado Alex y otra persona y a mí, que fue un súper honor, ciertamente inmerecido, pero yo decía, el problema está en que cuando tienes un tribunal que no solo corrige, sino que hace la tarea, ¿no? del corregido, lo que haces tú a final de cuentas es deteriorar la calidad política de la institucionalidad. Porque al final de cuentas, tú no estás llamado para hacer la tarea del legislativo, del judicial, ni de nada. Tú estás con una función para asegurar que las competencias se ejerzan de manera correcta. Es más, hay un principio de interpretación que es de corrección funcional, que es precisamente garantizador del ejercicio de las competencias. Entonces, lo que tiene que ocurrir es que hay alguien que impulse, ¿no?, el cumplimiento, que haga actos homogéneos, lesivos, pero no sé si eso sea buscando un Superman institucional. Eso yo tengo mis dudas, ¿no? Pero sí, todos estamos de acuerdo en establecer. Además, va a haber formas para las cuales tú instruyes a la jurisdicción para que haga las cosas de un solo sentido, casi como una jurisprudencia vinculante, ¿no? Pero yo insisto, o sea, lo que no debemos tener, creo yo, es más allá de lo que razonablemente tenemos, es comprender que la representación política son todos, la directa y la indirecta. El juez es un representante político. Tanto es así que ejerce justicia en nombre del pueblo, ¿no? Que ya es una denominación producto de la filología que hace que sea lo mismo que nación, ¿no? Cuando uno busca el sentido neutro de Sieyès, cuando le atribuye al concepto de nación, es una genialidad, porque hace comprensivo. Y ahora se llama pueblo, ¿no? Pueblo, pero es un representante político indirecto. Los magistrados del tribunal también son representantes políticos indirectos, etc. Entonces, pero cada uno tiene su competencia. Ese es el sentido del constitucionalismo originario, que no puede, ese es el limón del ceviche. Ese es el limón del ceviche, ¿no? O sea, si no hay limón, no hay ceviche. Entonces, la separación de poderes, a la que se le puede añadir un check and balance, ¿no?, es la esencialidad de la división competencial del poder. Esa es mi opinión, por lo menos, ¿no? Claro, doctor. La siguiente pregunta es, en el tema sobre las prórrogas respectivas a los estados de emergencia, ¿cuál usted cree que serían los límites que que el gobierno debería tener como parámetro de poder cumplir con estas prórrogas, teóricamente, y de qué forma pueden actuar los jueces penales en un estado de excepción en este contexto de la pandemia? Bueno, primero voy a hacer la respuesta teórica, ¿no? Porque creo que además es importante reivindicar, insisto, que los estados de excepción tienen tres partes de un cuerpo, ¿no? Supuestos habilitantes, derechos fundamentales violados y unas obligaciones adicionales, ¿no? En los supuestos habilitantes, como bien lo he establecido un poco
presentándoles comparativamente hablando, palabras más, palabras menos, o sea, los estados partes pueden tener tipos de estado de excepción. El genérico está desarrollado también en su formulación inicial y a nivel convencional existe en el escenario internacional americano y mundial, ¿no?, los mismos límites a su vez. ¿Y cuáles son los límites comunes? Que el estado de excepción debe durar lo estrictamente necesario. Entonces, el límite no está dado en abstracto, sino está dado por dos cosas: por la crisis, ¿no?, por el hecho crítico, ¿no?, y la vocación de superarlo. De tal manera que ocurre la circunstancia teórica que yo pude haber dicho: oye, voy a hacer un estado de excepción de 60 días, pero lo soluciono el día 28. El día 28 ya debe acabar. Así de simple. Entonces, la duración no está gobernado estrictamente por el derecho, sino por el hecho. El hecho es el que marca, el hecho, que es una crisis de tal gravedad que genera la convicción de que los mecanismos regulares y normales son insuficientes para enfrentarla y superarla. Entonces, lo que hay que hacer, en buena cuenta, es utilizar este tema, pero insisto, el tiempo es lo que marca la necesidad. En este caso, ya siendo concreto, bueno, todavía el contagio existe. Los intentos de superarlos han sido multiplicador de contagio, de tal manera que es una evaluación bien complicada, ¿no? Realmente el tema. Probablemente podamos discutir sobre la forma como se está enfrentando, pero que la pandemia está. Así que eso es un tema que es interesante establecerlo. Respecto a los jueces penales, a ver, los jueces penales, el juez penal llega a su despacho después de desayunar en su casa. Termina su despacho y se va a su casa. Llega a su casa y se junta con su hermano, con su esposa, sus hijos, tiene reuniones con sus hermanos, tiene amigos, tiene equipo de fútbol, tiene crisis en casa o no la tiene, etc. O sea, forma parte de una comunidad. Y mientras tenga contacto y de alguna manera no ponga por encima la condición profesional por la cual la justicia aquí no es por jurado, sino es un juez profesional, sino que de alguna manera recibe el impacto de esa cultura que vive, porque él vive en esa comunidad autoritaria, ¿no? Porque todo el derecho está dicho sobre el carácter excepcional, por ejemplo, de las prisiones preventivas, ¿no? Todo el derecho. Ya está, existen recomendaciones, existe estadística. En 2014 salió una estadística brutal por la Comisión Interamericana de cómo se usaban mal las prisiones preventivas. Tenemos sentencias, ¿no?, fundamentales en el sistema interamericano. A mí me gustan mucho los mapuches, Catría, sí, los mapuches, el caso de los mapuches contra Chile, que el atrevimiento del juez Carguancho le llevó a hacer que no ha leído, no leyó la sentencia completa, porque efectivamente el tema de los testigos en reserva tiene su límite, ¿no? Y eso se hace en Chile. En Chile se hace un testimonio, se asegura un contradictorio solamente manteniendo la reserva de la identidad. Entonces, sí se puede. Solamente que en una entrevista con una jueza, me acuerdo que salió un video, dice: dígame dónde está. Claro, en el momento probablemente no ubiques el párrafo, pero está, eso lo revisa, los que leemos sentencias interamericanas, ahí está. Entonces, ese es el punto. Acá hay plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema que establecen cómo deben resolver, y aún así siguen resolviendo. Cuando el problema de las prisiones preventivas no solamente están dadas por un tema donde puede haber 99% de convicción, no. La actividad, incluso de un punto de vista cognitivo, cómo construye la decisión el juez que dicta la medida cautelar de prisión preventiva, es completamente diferente al juez sentenciador. El juez sentenciador hace una actividad retrospectiva de lo que hizo el procesado para efecto de establecer su sentencia y su decisión.
En cambio, el juez de la medida cautelar, que es un juez que nunca va a sentenciar, ¿no? Que no lo va a sentenciar, pues esa es una función que el juez Carguancho, por decir el apellido, ¿no? Lo aprecio, ¿no? Lo aprecio personalmente. El juez Carguancho nunca va a sentenciar a nadie, y aquí lo han tratado como un héroe porque, claro, él se encarga de meter preventivamente a la gente a la prisión, ¿no? Entonces, él, él no debe hacer el mismo ejercicio del juez sentenciador, es decir, revisar lo que hizo. No, él está llamado a hacer lo que puede hacer, de tal manera que la carga probatoria relevante que examina el juez penal al momento de establecer una prisión preventiva, ¿no? Está reposada más bien en lo que puede hacer, en lo que puede perjudicar el proceso penal de mantenerse en libertad de este sujeto, más que pensar en lo que hizo. Es más, si solo decide una medida cautelar con lo que hizo el procesado, está usurpando la función del juez sentenciador. Se trata, en buena cuenta, de una sentencia anticipada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? El juez tiene que ser lo que corresponde a un juez en el Estado constitucional. Es ser imparcial, exigir que el Ministerio Público no recurra a la emoción, recurra al conocimiento, a la prueba, para efectos precisamente de buscar una responsabilidad y eventualmente demostrar cuán peligroso puede ser la persona en libertad antes de pedir un tema. Lo que no puede hacer el juez es la tarea del Ministerio Público, porque cuando hace esa tarea, ¿no? Y suple la deficiencia del fiscal, el procesado perdió juez, ya no tiene juez, ya no tiene juez, ¿no? Por ejemplo, el caso del juez Moro en Brasil. Acá pasó suave los contactos que tenía con el Ministerio Público, la cual coordinaba, ¿no?, sus decisiones jurisdiccionales. Eso es impensable en el Estado constitucional. El juez tiene una imparcialidad obligatoria que determina la existencia de un proceso. El juez que no es imparcial, ¿no? No es juez, porque la imparcialidad le da la condición de tercero. Si no es imparcial, él no tiene por qué tener ni siquiera esa relación de amistad que en una circunstancia normal sería una causal de recusación con el Ministerio Público. Él no puede. Él no es, en ese sentido, el coestado él es el juez de todos nosotros. Entonces, es fundamental, insisto, de qué debe hacer un juez penal. Primero, reivindicar esa tarea que es única en el Estado constitucional. El juez, el Estado constitucional es independiente, es imparcial, todo precisamente porque viene su mandato de una circunstancia única en la historia, estrictamente única. Es como el representante político del Estado constitucional es único en relación a anterior. Puedes encontrar analogías con el Parlamento inglés, lo que fuera, pero es completamente diferente. Es el Estado de la igualdad, es el Estado de los límites. Entonces, este juez, ¿no?, es el juez de todos nosotros, del procesado. Y ese procesado es un soberano, como todos nosotros. Solamente que nos cuesta, nos resulta, ¿saben qué? Eso es lo que dice Sartori, ¿no? Y acá los que han sido mis alumnos siempre saben que lo destaco. El problema del Estado constitucional es, y lo dice Sartori, con el desarrollo de los medios de comunicación, él todavía se quedó un poco a medias por el tema de la televisión, etc. Y él dice que si será posible revertirlo. Y palabras más, palabras menos, lo dice también Ferraioli, es que ahora más, el Estado constitucional es el hijo de la etapa más maravillosa del ser humano, de la ilustración. Atrévete a pensar esa frase, ¿se acuerdan algunos alumnos? ¿No? Entonces el Estado de la Constitución exige ser comprendido. Y ahora se siente más que se piensa. O sea,
la Constitución exige comprensión y ahora nos gobierna la sensación. Y es el cobijo, el espacio emocional que cobija a los autoritarios, que recurren al sentido, entre comillas, lo popular, y eso lo dice muy claramente Ferrajoli, para efecto de levantar los límites que le impone. Te genera una necesidad argumentativamente y tú haces que te afecten tus derechos aplaudiéndolo. Entonces hay que buscar, insisto, instalar una cultura que el Estado de la Constitución, y Javier Pérez Royo, cuando él dice, mira, Jelinek nos puso los elementos del Estado, población, poder y territorio. Y él dice, pero todos los estados han tenido eso. ¿Qué distingue eso al Estado constitucional? Cuando habla de población, habla de ciudadano. O sea, el Estado de la Constitución se reposa sobre ciudadanía. Y la ciudadanía es distinto de la persona, ¿no? Tanto es así que en la última división de derechos fundamentales que se admiten en la comunidad social, y eso también lo dice Ferrajoli y, bueno, y otros autores, es el estatus de personalidad, de ciudadanía y de capacidad para obrar. De tal manera que las únicas diferencias de trato entre personas se dan por eso. Por eso es que todos podemos tener derechos personales, pero no necesariamente podemos ser ciudadanos. Porque para la ciudadanía se exige un requisito cronológico y administrativo. Y teniendo derechos, hay personas que se les priva la capacidad por razones específicas. Pero el ciudadano es el ser al que se le da una responsabilidad, que es la construcción de la institucionalidad democrática a partir del ejercicio de su derecho a la participación política. Entonces requiere conocimiento, convicción, todo este asunto. Entonces por ahí comienza el drama. Si tú qué quieres, un juez ciudadano, un juez que entienda que su función no está dado por hacer consonancia con lo popular, sino por establecer y hacer realidad la Constitución como el derecho de los límites para todos. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. El Centro de Estudios de Derecho Procesal Constitucional le agradece esta agradable ponencia y sobre todo le reitera el agradecimiento por parte del presidente, del doctor Omar Sá y sus integrantes. Y entonces, sin más, estaríamos acabando con esta sesión. El doctor Joseph Campo Torres ha dictado la clase de estados de excepción en el derecho constitucional y derecho internacional. Entonces estaríamos muy agradecidas y agradecidos con su ponencia y sin más estaríamos pasando ya por reiterarle ese agradecimiento. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Gracias a ustedes, buenas noches, saludos a todos y cuídense, cuídense, hasta luego, buenas noches.